Capítulo 6. Ser la oración. Nuestra vida, la oración. Como hemos visto en los capítulos anteriores, Dios no responde a las oraciones de la tierra, sino a las oraciones del cielo. Por eso, nuestras oraciones deben ser celestiales. No se trata de hablar lo que sentimos, sino de lo que Cristo está hablando. Si alguien nos pide que oremos por algo, no debemos orar lo que esa persona quiere, sino lo que Cristo quiere que repitamos, aunque no coincida con el deseo de quien nos pidió oración. En este punto es importante aclarar que no se trata de decir, bueno, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Hay creyentes que oran de este modo, pensando que en la multitud de oraciones alguna va a coincidir con la voluntad de Dios. Observa lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. No es correcto orar, hágase tu voluntad, sino saber cuál es su voluntad. Pablo afirma que tú y yo debemos conocer la voluntad de Dios. La oración no es nuestro último recurso, es nuestro único recurso, nuestra vida. No oramos solo cuando nos va mal, oramos siempre, porque la oración es una relación. La oración es una relación de amor con el Señor. Entonces, ¿qué hace Cristo? Lo que Él está hablando en el cielo lo envía al Espíritu. Esa voz que envía al Espíritu se denomina carga. La carga es una palabra del cielo que porta su gloria, su fe, su poder, su voluntad. Literalmente, en hebreo, carga significa cargar la gloria. El Señor envía lo que está hablando en el cielo a tu espíritu, no a tu mente ni a tus emociones. Y cuando viene esa carga, tu espíritu sabe que eso proviene de Dios. En cualquier momento llegará una carga a tu espíritu, a cualquier hora para que ores aquí lo que el Hijo ora en el cielo. El Padre responderá a esa oración y se hará su voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Recuerda esto, Dios mueve el mundo e interviene en este por la oración de sus hijos. Si no oramos, Dios no acciona. Algunos piensan que Dios hace lo que quiere porque es todopoderoso, ya sea que oremos o no. Y es verdad que Dios hace lo que desea, pero Él decidió hacerlo a través de nosotros. Por eso, John Wesley decía, la oración mueve la mano que mueve el mundo, la mano de Dios. Entonces, si no oras, nada sucederá, y si oras mal, menos todavía. Dios hace todo como respuesta a la oración. A su vez, si oramos lo que Cristo está orando, el Padre responderá todas nuestras oraciones. La palabra nos revela que el Señor está orando 3 cosas que ya hemos visto, pero necesitamos repetir una y otra vez para tenerlas siempre presentes. 1. Que sus riquezas se repartan. 2. Que Él sea forjado en nosotros. 3. Que su plan eterno se cumpla. Te invito a considerar cada una en detalle. No perdamos más tiempo. Cristo le dice al Padre, Padre, todas las riquezas visibles e invisibles, materiales y espirituales, que gané
se las regalé a mis hijos, las puse a nombre de ellos. Te pido que las reciban. Cristo está orando para que tú y yo recibamos la herencia que Él ganó. Somos hijos ricos porque Él ganó todo en la cruz del Calvario y lo puso a nuestro nombre. ¿Recuerdas la historia del hombre que se subió a un crucero y se quedó durante toda la travesía en el camarote? Pensó que solo había pagado por subir al barco cuando en realidad el boleto incluía comida, baile, show, todo. Del mismo modo, en Cristo está todo. Si el Padre nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Somos herederos de todas las riquezas que Cristo ganó, porque de Él es el oro, la plata, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Si no conoces tu herencia, harás oraciones pobres. El Hijo está orando para que todas sus riquezas sean nuestras, y una de las formas de tomar esas riquezas es usando la autoridad que tenemos. Él ya nos dio autoridad para ordenar que todo lo malo desaparezca. Dale la orden a la enfermedad para que se vaya de la persona y a las finanzas para que vengan a tu vida, porque tienes la autoridad delegada de Cristo para usar su nombre y tomar posesión de todas las riquezas que Él ganó y que te dio como herencia. Cristo ganó todas las cosas y nos las dio como herencia a nosotros. Necesitamos aprender a usar la autoridad que el Señor nos dio. No importa si tenemos problemas o baja estima, porque no se trata de nosotros, sino de la autoridad que Cristo tiene. Cuando Él resucitó, dijo: «Toda autoridad me ha sido dada». Cristo tiene toda la autoridad y todo el poder, pero la autoridad dirige el poder. Y como herederos, tú y yo tenemos autoridad sobre todo principado, potestad y hueste de maldad. Por eso, aprendamos a orar por las riquezas del Señor y morir a nuestra mente de conformismo. Si no las necesitamos, pidámosla igual y regalémoslas a alguien, bendigamos a otros. Debemos ejercitar y tomar las riquezas de nuestro Señor, visibles e invisibles, y dejar de ser hijos miserables que hacen oraciones miserables. Usemos la autoridad. Observa los siguientes pasajes. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Génesis 25, del 20 al 21. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Génesis 25-26. Isaac se casó a los 40 y tuvo descendencia a los 60. Es decir, durante 20 años lloró. A los 60, ya mayor, decidió orar, y Dios le dio los gemelos. La pregunta es, ¿por qué no oró antes? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos bendice? La respuesta es sencilla, porque no estamos orando. Isaac no comprendió que debía orar. Muchos nos hemos excusado al afirmar, los tiempos de Dios son perfectos, pero no es así. Lo que tenemos que hacer es comenzar a dar la orden, a declarar, Cristo ganó todo a mi favor. Hay prosperidad, bendición y abundancia en mi casa.
La voluntad de Dios es que sepamos que Cristo ganó todo a nuestro favor. Si estás dudando, analiza estos otros versículos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Ezequiel 22, del 30 al 31. Dios estaba buscando a alguien que orara para que no soltara el trueno. Necesitaba un intercesor, pero no lo encontró. Dios no hace nada sin la oración. Lo que necesitaba era que alguien orara para que frenara lo que él quería frenar. Basilea Schling cuenta en un libro que en una ocasión les faltaba ensalada de fruta, así que dieron gracias y alguien les regaló la ensalada de fruta. En otra oportunidad leyeron el pasaje que dice: yo no soy un Dios que da piedra, soy un Dios que da pan. Y como necesitaban salchichas, oraron por salchichas. Y Dios les mandó las salchichas. Luego oraron por una vaca y alguien se las regaló. Oraron por $100,000 y alguien se los sembró. Oraron por 4 terrenos y Dios respondió. Cada promesa que Dios les daba, cada palabra nueva que recibían, ellos la creían, oraban y arrebataban la bendición. Cristo, nuestra manera de ser. Cristo no solo quiere que recibamos lo que ganó, sino que también está orando al Padre para que Él aumente, para que Él sea forjado en nosotros. Forjar quiere decir edificar. Jesús dijo: el Padre va a edificar su casa. Dios no quiere solo darnos enseñanzas para que nos sintamos bien. Él tiene un propósito más grande. Él está edificándonos con Cristo. Edificar o forjar hace referencia a que nuestro ser sea Cristo, que nuestra manera de vivir sea Cristo. No se trata solo de recibir sus bendiciones, sino de que Cristo sea forjado en tu manera de ser, de vivir y de hablar, de que tu espíritu se mezcle con la naturaleza divina del Señor que vive en tu corazón. Él está haciendo de nuestro espíritu una casa, una morada. Está forjando a Cristo en nosotros para que Él sea nuestra manera de vivir. El Padre está edificando a Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir que Cristo se forja en nosotros? Él quita lo nuestro y ahora Cristo es nuestro ser. Ahora nos sale invocar y mientras vamos caminando le decimos: Jesús, eres hermoso. ¿Por qué nos sale invocar? Porque está en nuestro ser. De la misma manera, también nos sale dar la orden y declaramos: Teuda, te ordeno que te vayas. No te preocupes si al principio algo no te sale. Necesitas practicar hasta que Cristo se forje en ti, porque Cristo se forja a martillazos. Y el Señor tiene que martillar nuestra alma. Cuando Cristo está forjado en nosotros, nuestras palabras y acciones reflejan su naturaleza. En vez de quejarnos, hablamos de victoria. No se trata de una postura artificial, sino de que la vida de Cristo brota de nosotros de manera espontánea. Hace unos días, una niña me regaló un dibujo. Me gustó mucho y me lo llevé a casa. Y el Señor me dijo: Bernardo, mira bien el dibujo. Para esa criatura, compartir los testimonios es algo normal. Ella está viendo desde pequeña que Dios obra, que es visible y que hay que compartir esos testimonios. Eso es forjarse.
Qué bonito. Forjar no es copiar, no es una postura. Es que la vida de Cristo sale aunque no hables, porque practicaste y practicaste, y ahora Cristo es tu ser. De joven me impactaba ver cómo Frank, el director de los campamentos del barco Doulos, caminaba durante horas por la cancha de fútbol. Yo pensaba que le gustaba mucho caminar, pero alguien me dijo: Bernardo, no está caminando, está orando. La oración estaba forjada en él. Orar le salía naturalmente. De la misma manera, Cristo debe forjarse en ti. Tiene que ser tu manera de ser. Debe salir de ti espontáneamente, participar en un equipo, leer la palabra, invocar, dar la orden. Cuando estamos forjados, somos una roca, una columna, como el monte de Sión, como árbol plantado. Antes estábamos forjados en el alma, pero ahora, después de unos martillazos celestiales, Cristo se ha formado en nuestra manera de ser y Él sigue edificándonos. Te comparto el siguiente salmo. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Salmo 109:4. En hebreo, la expresión yo oraba es literalmente yo soy oración. Me impactó este significado. David no dice yo oraba, sino yo soy oración, aunque el traductor no lo expresó así, porque no se entiende bien en nuestro idioma. Nosotros ahora lo entendemos. Tú y yo somos la oración, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de oración. Orar ya no es una actividad, es un modo de vivir. Ya vivimos para Él. Hechos narra que 120 personas estuvieron orando durante 10 días y luego ganaron 3,000 almas para el Señor. Esos 3,000 también oraron, porque cuando estás al lado de alguien forjado, terminas también siendo forjado. Crecí viendo a mi padre con la Biblia abierta en el kiosco que tenía. Él la leía mientras atendía, pues eso estaba forjado en él. Entregaba los caramelos y leía en griego, ya que nunca aprendió español. Yo iba y venía y veía que la Biblia siempre estaba abierta. Nunca hay que burlarse de alguien forjado, porque todas las áreas en las que Cristo nos está forjando van a bendecir incluso a nuestros enemigos. Un Cristo que vive en nuestro ser, en nuestra manera de ser, pese cualquier cosa. El Hijo quiere que tomemos sus riquezas y quiere forjarse, crecer en nosotros, que nuestras emociones sean sus emociones, que nuestra mente sea su mente. Qué maravilloso es estar cerca de gente así, donde Cristo ya está forjado y se sigue forjando. El Señor edificará su iglesia, nos edificará para que seamos su casa. Una casa crecida. Cristo nos da sus riquezas y quiere crecer en nosotros para que su casa crezca, para que su plan se cumpla. Esa es la tercera oración del Hijo. Padre, me prometiste que todos iban a girar alrededor de mí. Me diste un nombre sobre todo nombre. Me prometiste que toda rodilla se iba a doblar ante mí. Me prometiste que la gente se iba a entregar a mí por la obra que hice en la cruz. Cristo está orando por el plan eterno. Que todo, personas y cosas, gire alrededor de Cristo. Que todo glorifique a Cristo. Que el plan eterno se cumpla. Que el cuerpo crezca. Que su casa, nosotros, crezca. Es la oración más elevada que hace el Señor.
A los 12 años Jesús les dijo a sus padres: estoy en los negocios de mi Padre. Este negocio no es para ganar dinero, es un negocio celestial. Voy a redimir a la gente, la voy a salvar, la voy a traer a mí, le voy a dar mis bendiciones. Me voy a forjar en su vida. Y vamos a hacer una casa eterna donde yo moraré con ellos y ellos morarán en mí. El cuerpo tendrá autoridad y crecerá. Cristo está orando para que el plan eterno se cumpla, es decir, que la iglesia crezca. Por esa razón, siempre celebramos cuando personas nuevas se suman al cuerpo. El Señor quiere que más gente venga, pero no para aparentar que somos muchos y sacar fotos, sino para que Cristo se forje y seamos hijos bendecidos y ricos, para que el cuerpo crezca y caminemos aquí como la casa de Dios en la tierra, anticipando lo que será la segunda venida de Cristo, una casa crecida. Ese es el plan eterno. Parte práctica. Está muy bien que Cristo se forje en nosotros y que todo lo que ganó venga a nuestra vida. Pero, ¿y los demás? Necesitamos entender que somos parte de un plan y su voluntad también incluye la edificación de su casa. Las 3 oraciones de Cristo van juntas, por lo que también necesitamos orar. Señor, quiero ser parte de la edificación de tu casa. Quiero edificar a alguien, quiero formar, quiero hablar, quiero ganar gente, quiero ser parte de tu negocio celestial, porque eso es lo que Cristo está orando. Esa es la voluntad del Señor. Y esto nos lleva a ver en qué consiste la oración celestial. La oración celestial. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Señor dijo que debíamos serle testigos en Jerusalén, después en Judea, la ciudad que estaba al lado de Jerusalén, luego en Samaria y por último debíamos ir hasta lo último de la tierra. En el gráfico, cada uno de estos ítems es un círculo. Ahora bien, ¿qué representa cada uno de ellos? Observa el siguiente dibujo. Jerusalén es la familia. Toda tu familia tiene que ser de Cristo. Cuando aprendamos a orar, todos los que aún no recibieron a Cristo pronto estarán en el cuerpo. Judea son los amigos íntimos y los compañeros de trabajo. El Señor quiere que ellos también sean hijos y herederos, que Cristo se forje en ellos y que sean parte de su casa. Samaria son los vecinos, los conocidos e incluso los enemigos. Lo último de la tierra son los desconocidos. Nuestra oración tiene que incluir estos 4 círculos. No debemos orar solo por nosotros o solo por nuestros hijos y nuestra casa. Tenemos que orar por amigos y compañeros, por conocidos y vecinos, y también por los desconocidos, porque los 4 círculos están en el corazón de Dios. Si no oramos por esto, estamos fuera de la voluntad de Dios. Una mujer estaba orando por sus hijos para que recibieran a Cristo y se unieran al cuerpo. Señor, toca a mis hijos, decía. Después de 10 años, los hijos no se habían convertido. Un día, la mujer le preguntó al pastor: ¿por qué mis hijos no vienen a la iglesia? Hace 10 años que oro
y ellos no han venido aún. El pastor le preguntó, ¿por qué oras? Ella respondió, por mis hijos, pastor. Quiero que vengan a la casa del Señor. Entonces el pastor le dijo, deja de orar por tus hijos y comienza a orar por los hijos de los demás. La mujer obedeció. Cuando empezó a orar por los hijos de los demás, sus hijos se convirtieron. Debemos movernos en los 4 círculos. Ahora, ¿cómo oramos por la familia? Consideremos el caso de Job. A pesar de que sus amigos lo habían acusado injustamente y habían cuestionado su integridad durante su sufrimiento, Job oró por ellos y fue entonces que Dios no solo le quitó la aflicción, sino que también aumentó al doble todas sus posesiones anteriores. El Señor quiere que no solo oremos por nuestra familia y por los conocidos, sino también por los vecinos y también por la gente que no conocemos, porque todos están en su plan. Esa es su voluntad. Entonces, ¿cómo oras por tu familia? En principio, no ores más como lo has estado haciendo y déjate formar con lo nuevo del Señor. En primer lugar, tienes que saber que Dios te da los nombres de los familiares por quienes Él quiere que ores. No eres tú quien elige por quién orar. Él te va a dar los nombres específicos. Puede ser un primo, un tío, tu suegra, tu hermano, etc. Y tú, cuando ores por esa persona, vas a mencionar su nombre. Por ejemplo, puedes decir, Señor, estoy orando por Juan. Pablo oraba de este modo. Si lees la carta a los romanos, verás que al llegar al final nombra a unas 16 personas. Entonces, ya no ores en general. No digas, Señor, bendice mi casa, que todos sean bendecidos. Ora específico. En segundo lugar, no ores por tu familia cuando alguien esté mal. Ora por ella cuando Dios te diga que ores, sin importar cómo estén sus miembros. Cuando pensamos en nuestros familiares, ¿por quiénes solemos orar? Por los que están mal. Decimos, te pido por mi hijo que está enfermo, te pido por mi hermano que está en la cárcel, te pido por mi marido que está enfermo, te pido por mi papá que está depresivo. Pero eso no funciona porque estamos haciendo una oración de necesidad y la oración no es para apagar un incendio. La oración es oír lo que Cristo quiere, porque a Él le interesan los 4 círculos y está orando por todos ellos. Entonces, Él te va a dar los nombres específicos y tú no vas a orar cuando están mal o bien, sino cuando Él te lo indique. Además de mencionar el nombre, vas a orar por la persona que Dios te muestre respecto al tema que Él te dé. Entonces, vas a orar con un nombre. Vas a pedirle al Señor por qué tema orar y vas a ser específico. Por último, cuando ores por ese familiar, no ores rápido. Veamos ahora un ejemplo de cómo orar. Permite que Dios te dé un nombre. Supongamos que te viene a la mente el nombre de tu tía Ana. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que ore por Ana? Él te dará la carga y entonces oras por eso y nada más. Al orar de esta manera, enviaste la energía celestial, la electricidad del trono que vino a ti sobre tu tía Ana y Dios va a responder esa oración. Ahora bien, ¿qué es lo que debes orar por esa persona? Tienes que orar por algo de Cristo en ella.
Por ejemplo, si dices, Padre, que mis hijos sean felices, estás orando mal. Dios no responde esas oraciones. Ora así: Señor, que mi hija Estela experimente tu sabiduría celestial. Veamos otro ejemplo. No digas, Señor, saca a mi hijo de la depresión, porque no va a funcionar. Permite que Él te diga qué aspecto de Cristo tienes que orar para que se manifieste en tu hijo. Entonces puedes orar: Señor, que tu corazón de amor se revele en mi hijo Esteban. No ores más: Señor, que sea feliz, que le vaya bien en el examen. Ayúdalo para que le vaya bien en el trabajo, que sea un buen muchacho o una buena chica, que estudie, que trabaje, que mejore, que sea un buen hijo o una buena hija. Porque el hijo no ora eso. El hijo está orando que Él sea forjado en nosotros. Un elemento fundamental a considerar al orar es que a Dios no le interesa darnos elementos sueltos. A Él le interesa darnos la herencia, pero también forjarse en nosotros. Imaginemos que el Señor te muestra que debes orar por tu mamá. Ahora le preguntas: Señor, ¿qué quieres que ore por mi mamá? Pensemos que te dice: consagración. Entonces dices: Padre, mi mamá está rendida a ti, en el nombre de Jesús, y nada más. En esa oración le enviaste el poder de Dios, y tarde o temprano tu mamá se va a consagrar al Señor, porque Dios responderá 100% a esa oración. Esta es la razón por la que la palabra afirma: tú y tu casa serán salvos, serán bendecidos. Ahora imagina que le consultas: Señor, ¿por quién de mi familia quieres que ore? Dios te da el nombre de tu hermano menor, José. Entonces le preguntas: ¿qué quieres que ore por José, Señor? Sabiduría, te responde. Entonces oras: Señor, que tu sabiduría se revele en José, que él esté en tu casa, convertido y crecido. Y si sientes que Dios te dice que repitas la oración, hazlo. Cuando oras para que algo de Cristo se forje en tu familia, estás orando la voluntad de Dios. Y cuando repites la oración, tu foco no es que ese familiar esté bien, sino que Cristo crezca en esa persona. Es crucial que cuando ores por tu familia, no permitas que la angustia anule tu oración. Si expresas: Señor, estoy mal por mi hijo, la oración no va a funcionar porque no hay fe en tus palabras. Tu oración siempre tiene que ser más grande que cualquier circunstancia. Es la voluntad de Dios que todos vengan a Cristo, y Él está esperando que oremos bien. Solo así su casa va a crecer, porque si no ganamos gente, estamos orando mal. Al Señor le interesa no perder a nadie, pero si no oramos, Él no va a accionar. En cambio, si oramos, Él va a actuar. Ora siempre que algo de Cristo se libere, porque con Él van a venir todas las demás cosas. Para concluir, te invito a leer los siguientes pasajes. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entró Jesús otra vez en Capernaum, afirma el primer pasaje.
¿Cuándo entró? Otra vez, después de algunos días. Eso significa que Jesús había estado en Capernaum unos días antes. En esa oportunidad los amigos habían bajado al paralítico. Si vamos hacia atrás en el relato, encontramos la primera visita en Marcos 1:21. Jesús entró en Capernaum durante los días de reposo y en la sinagoga se manifestó un endemoniado. Cuando Jesús lo liberó, se armó una revolución. El Señor se fue y pasados un par de días les dijo a los discípulos: tenemos que volver. Nadie le preguntó por qué. ¿Por qué tenía que volver? Porque había uno que tenía que sanar. Era el paralítico al que iban a bajar del techo. El Señor va a volver todas las veces que sean necesarias para buscar a los que van a bajar por el techo. Porque hay 4 amigos que están diciendo: esta es nuestra oportunidad. Toda nuestra casa estará bendecida y en victoria. ¿Eres uno de esos 4? Ora conmigo así: Padre, gracias por ser mi intercesor. Gracias porque anhelas que toda mi casa, los que están mal y los que están bien, sean cubiertos con Cristo. Aumenta en mí y enséñame a orar. Gracias porque soy rico con las riquezas que ganaste. Gracias porque estás edificándome, tratándome, derribándome, enseñándome y forjándome. Gracias porque has crecido en mí y puedo ver áreas donde ya eres rey. Pero, Señor, todavía hay más por derribar. Espíritu Santo, acepto ser demolido, derribado. Aumenta a Cristo en mí. Quiero ser parte del plan eterno. Soy parte de tu casa. Quiero ver a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos y a los desconocidos, a todos ellos tocados, quebrantados, bendecidos y levantados en el nombre de Jesús. Soy heredero e hijo, y así como un día yo llegué, está viniendo gente de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.